Bueno, ¿pudieron ver la película? Sí, casi todos. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí entró Norberto. Bueno, una película griega. ¿Sí? Nosotros habíamos visto una película griega, creo que fue el año pasado, o si no fue el año pasado, fue el anteaño. Pero reconozco que no es una cinematografía que incursionemos seguido. Eh, Me pareció una linda oportunidad. Es más, si chequean, desde que comenzamos el ciclo en este 2020, hemos visto una película de un país diferente. No he repetido país, si mis cálculos no funcionan mal. Buen día, Silvia, ahí están saludando a algunos por el chat. Bueno, y logro de Atenas. Yo dije, si voy a elegir una película griega, como de costumbre, no voy a elegir. Le pido a aquel que tenga el micrófono activado que lo desactive. Así después así no se siente el ruido de ambiente, el ruido de fondo, y después cada uno lo va activando a medida que va interviniendo. ¿A quién le quedó? Bueno, no importa. Se siente ahí como un de fondo. Ahí sigue estando, pero no importa. Ahí está. Bueno, les decía, digo, en caso de una película griega, elijamos una película griega o poco conocida, como suelo hacer con algunas otras películas que les propongo, no siempre, o, a pesar de no ser tan conocida, muy valorada por la crítica. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue, bueno, que no sea una película de Theo Angelopoulos, que es posiblemente el más famoso director griego, no quisiera decir moderno ni contemporáneo, pero tampoco quisiera decir clásico. Seguramente el director griego más famoso de todos los tiempos. Y si aparece algún otro y alguien me va a decir, no, pero mirá, lo tenés y empezamos, y Sorba el griego, y Cacoyanis, y... Pero, digo, bueno, veamos una película que no sea de Angelopoulos. Y la primera película que me vino a la mente fue El Lobo de Atenas. Es una película que descubrí hace ya unos años, y que, de hecho, la Asociación de Críticos del Cine Griego la eligió en 2006, que fue fue en 2006, porque además lo volví a chequear para no pifiarle, la mejor película en la historia del cine de ese país. Y en 1986, la misma asociación de críticos la había elegido segunda, así que evidentemente no era casualidad. Eh, por delante de films de Angelopoulos, ¿sí? Y de Cacoyanis, y de otros directores, algunos realmente no conocidos o no tan conocidos. Cuando uno piensa en Grecia, en el cine, ¿no? Bueno, ¿qué le viene a la mente? Además de estos importantes realizadores que yo mencioné. Bueno, uno piensa en Irene Papas, ¿no? O en Melina Mercury, seguramente. Son dos grandes exponentes del cine de ese país. Uno piensa también la incursión que ha tenido Grecia en el cine a través del género histórico, incluso influenciando otras cinematografías, películas no necesariamente de producción griega, la mismísima Sorba el griego, por ejemplo. Y bueno, y no mucho más. Es decir, seguramente no es el cine británico, no es el cine francés, no es el cine italiano, y no es el cine alemán. Y de ahí para adelante, seguramente hay otras cinematografías europeas que tienen un mayor valor. El cine polaco, el cine húngaro, bueno, el cine de Europa del Este. Y en ese sentido, Grecia seguramente no es un país con gran tradición cinematográfica. Esa es la realidad. A partir de ahí nos vamos a centrar en el logro de Atenas. Primero que todo les voy a preguntar qué les pareció la película. Ahora sí, el que quiera dejar su visión, aunque sea breve, introductoria, después vamos a seguir, puede desactivar el micrófono Yo y buenos decímelo. días, Sí, nada Roberto. más. Buenos días a todos.
Buenos días, Carmen. Buen día, Buen día. buen día. Sí, Roberto. Gracias, Roberto. Sí, bueno, yo lo pensé, después no mencioné, Lantimos, Yorgos Lantimos es seguramente el máximo referente del cine griego hoy, sí, el cine griego contemporáneo, que ha incursionado incluso también bueno, hoy en día está trabajando en Hollywood, ¿no? Diferentes propuestas, pero que se hizo famoso con producciones en su país, que alcanzaron renombre internacional. Me acuerdo de Canino, por ejemplo, una película más que recomendable, que ya tiene unos años. Y vos mencionaste las monedas falsas. Sí, sí, la película de Giorgio Savelas. Es una película de 1900, es de la década del 50, ahora no me acuerdo el año, pero sí, en su momento fue... Es más, es una película casi contemporánea con el oro de Atenas. Sí, sí, creo que es un año anterior o muy cercana. Eh, bueno, y luego, ¿alguien quería comentar algo más? Porque justo intervino Roberto y capaz que alguien más también quería aprovechar. No, me gustaría que habláramos del género, porque yo que no la había visto, tampoco conocía al director, pensaba, ¿y dónde la metemos en el género? Porque es un drama, pero tiene cosas de sátira, y hay quien dice que es cine negro, pero bueno, en realidad es como una parodia. No sé, me gustaría que hablaras del género. Bueno, de eso iba a hablar. Es medio cine negro, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? Como que tiene la técnica del cine negro, pero no es cine negro, no sé. Es un híbrido. Recién Juani mencionó que no estaba encuadrado en ninguno de los movimientos, pero da la impresión, de acuerdo a lo que uno ve y lo que uno ha leído, lo poquito que uno ha leído del cine griego, sí, para mí es negrísima la película y el tema también, ¿no? Pero bueno, mezcla también un musical, el musical del baile clásico, creo que se llama Sirtaki, ¿no? El baile clásico griego. Y me parece, de acuerdo a lo que se ve y a lo que uno ha leído, que mezcla también un poco del neorrealismo italiano, entre otras cosas, y también se dice el expresionismo alemán, que yo no tengo mucho, no soy muy versado en eso. Y hay otra cosa más que me llama la atención, y nosotros estamos viendo todas películas que están hechas, realizadas, siempre en un contexto político o en un momento que marca ciertos países. En este caso, Grecia había salido de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y después tuvo una cruenta guerra civil, y después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y son muy particulares ellos, ¿no? No es un cine que uno pueda por ahí digerir. Y yo recuerdo en mi tierna, no infancia, pero en mi adolescencia, haber visto una película de este hombre. Ahora me desayuno, ¿quién es este director? Yo vi una película que fue una de las primeras
a mí me dejó pensando en la tierna mentalidad de un adolescente que empieza a vivir ciertos momentos en la vida. Una película de él, que creo que fue la más conocida de él, me parece, que fue Las jóvenes afroditas, ¿sí? Una película donde estaba basada, creo, en alguna tragedia griega, ¿no? Que creo que era Daphne y Chloe. Las jóvenes afroditas que ganó algún premio. Era una película pastoril, donde la protagonista era una chica preadolescente que anda con su madre por los valles y criando cabras y etcétera, etcétera. Y donde la chica bueno, no sé, no quiero revelar nada, pero ocurre un encuentro sexual no consentido, y a mí me marcó eso, porque yo en esa época sería 1960 y moneditas, y yo no estaba acostumbrado a ver ese tipo de películas. Y con lo cual, yo una vez le comenté a Juan, él no se debe acordar, en aquellos momentos en la universidad, donde terminaba la película, terminábamos de comentarla, y todos hacíamos cola para hablar con Juani. No sé si recuerdan, Noemí, Alicia y Flora también, ¿no? No sé si recuerdan eso. Y yo se la mencioné, y Juani me dijo, bueno, eso lo vamos a ver en el futuro, algo así, ¿no? Bueno, esa fue la película que a mí, que yo recuerdo todavía. Recuerdo que hasta había una escena donde un enamorado de la protagonista le regala un pelícano. Son cosas que a mí me vienen a la mente. Bueno, pero volviendo a esta, me parece que tiene un poquito de todo, ¿no? Muy particular los griegos, y siempre rodeado de lo que es la tragedia griega, aunque sea contemporánea la película, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que yo quería comentar. Después hablaremos de los actores, ¿sí? ¿Puedo hablar, Gracias, Juan? Dale, Eugenia. ¿Puedo Sí. hablar? ¿Puedo hablar, Juan? Después de Eugenia estamos Noemí, ¿sí? Bueno, Si nos organizamos. Sí, vinculado con lo que dijo Gustavo, me pareció que era una película bastante política y llena de simbolismos, porque ellos venían de esa guerra del 46 al 50 que los dejó devastados, mucho peor que la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me pareció que hay muchos simbolismos, por ejemplo, ese friso donde uno puede ver a Clark Gable y también a Gloria Graham, que era una actriz de la época que trabajó con Minelli, y ella, y eso es como el paraíso de Hollywood, tan inalcanzable, tan diferente de lo que era el infierno griego. O sea, hay montones de simbolismos. El muchacho que entra con la bandera roja al ómnibus después de que los comunistas han sido derrotados y la persecución es terrible. Bueno, nada más. Gracias, Eugenia. Recordaste unas cuantas escenas paradigmáticas, así que vamos anotando para no olvidarlo después. Sí, Noemí. Sí, en principio vuelvo al tema de los géneros, que evidentemente no la podemos encuadrar porque es una película que está compuesta por varios géneros. El tema político, como dijo Kenia, es muy importante también y es relevante, pero en general ha sido catalogada como una composición entre el neorrealismo y el cine negro, y me parece que, bueno, más se acercaría al neorrealismo que al cine negro, aún aunque tenga elementos de este último. Pero lo interesante de esta película, además, bueno, a mí me pareció fantástica, me pareció de una vitalidad, de una narración intensa que realmente es maravillosa. Y lo interesante es que la película está llena de gags y de situaciones que nos hacen reír,
y finalmente deriva en una situación totalmente dramática. Es dramática que la podríamos encuadrar, tratándose de cine griego, con la tragedia griega, porque tiene componentes también de tragedia, porque el destino de este hombre gris, que en un principio no dice que no es el ogro de Atenas cuando es exaltado como tal, tiene un destino que no puede terminar bien, que sabemos que en algún momento no van a salir bien las cosas, tratándose de quién es el protagonista y cómo van ocurriendo los hechos. No sé si me explico, pero me parece que la película nos va llevando a un final que deriva, como siempre con los griegos, en tragedia. Eso en lo que se refiere a la película. La película que mencionó Gustavo, de los jóvenes afroditas, yo la vi anoche, porque la encontré en Subhuman, porque busqué películas de Condourus que no conocía yo, este director. Y Los jóvenes afroditas es interesantísima porque parece casi un documental que está basada en los amores de los pastores y en lo que dijo Gustavo en la historia de Daphne y Chloe. Parece casi estar elaborada casi como un documental, donde hay relaciones entre jovencitos, entre adolescentes, hay una relación de una mujer, una relación clandestina porque ella es casada y un pastor la persigue hasta que la seduce, y además tiene escenas muy primitivas, porque ellos cazan animales, cazan aves, las cuelgan de los árboles, hay muchas escenas de cazas de pájaros. Es fascinante esa película, es realmente un registro muy interesante de un tiempo que a nosotros nos es desconocido. Me pareció eso muy bueno. Y bueno, y volviendo a la película, me parece que la película está anclada fundamentalmente en una cultura popular maravillosa, donde hay una mezcla de cosas que es fantástico en ese bar con los bailes que vienen de diferentes lugares, ¿no? Porque bailan el tango al comienzo, lo habrán notado, bailan el tango, bailan la rumba, bailan lo que ellos llaman el buki huki, que es el boogie boogie, lo nombran de esa manera. Me pareció tan interesante, tan vital, y luego en el marco de una situación política que es compleja por el tema de la guerra civil que acaba de ocurrir hace un poco tiempo, en el tiempo en que se desarrolla la película. Me pareció notable, me pareció de una vitalidad extraordinaria, realmente, me gustó mucho. Y volviendo al tema de los directores griegos, hay otro director joven de la misma generación de Lanthimos, que tiene 40 y pocos años, que es Abranas, Alexandros Abranas. Es muy interesante ese director, tiene una película terrible sobre una situación de violencia de género en el marco de doméstico, que se llama Miss Violence. Es una película muy amarga, muy fuerte, muy dramática y muy bien hecha, muy bien hecha, que comienza con una situación ideal de un festejo y luego nos lleva a otro plano que no tiene nada que ver con eso tan bonito que del comienzo. Bueno, eso es lo que quería agregar, nada más. Muchas gracias, Noemí. Y gracias también por la recomendación, porque me habían comentado Miss Violence, pero no la vi nunca y realmente no identifico el cine de Abranas, así que bienvenida sea la recomendación también. Ha hecho muy pocas películas, Abranas. Voy a buscar su filmografía, gracias. Sobre el ogro de Atenas, bueno, sí, es un híbrido. Claramente la película no está inscrita en un género en particular, o al menos es difícil encasillarla. Son muchos los productos que muchas veces con los que nos encontramos en situaciones similares. Hay una clara influencia al neorrealismo en algunos sentidos. En forma, hay también una influencia del expresionismo alemán,
Y si hablamos de expresionismo alemán, bueno, y obviamente tenemos que hablar de cine negro, ¿no? Todos sabemos que el cine negro está influenciado en el expresionismo. Como película, bueno, mencionó, o mejor dicho, vamos a ir por partes. Al principio yo mencioné a Theo Angelopoulos, ¿no? Como la gran referencia del cine griego. Y no quería... mira, ¿podrías silenciar el micrófono porque te ha quedado... ¿Estás por ahí? Ahí está, gracias. Buenísimo. Les decía, el gran referente del cine griego, que uno tiene presente por un puñado de películas fundamentales en la historia del cine de ese país. Una es La Eternidad y... No, por favor, mira, no hace falta pedir disculpas. Nos pasa a todos lo de dejar el micrófono a veces encendido. Y gracias también a Flora, que ha dejado unos comentarios en el chat. Yo como uso el celular a veces no alcanzo a responder, pero gracias. La Eternidad y un Día, ¿sí? En 1998, perdón. Seguramente una de las grandes películas del cine griego, ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Paisaje en la niebla, es otra película muy famosa de Angelopoulos, es de la década del 80. Alejandro el Grande, es anterior. La mirada de Ulises. Pero así como Angelopoulos fue el gran director griego moderno, bueno, están estos señores, y ya ni tengo que mencionarlos o lo asumo repetirlo, porque fueron mencionados. Uno es el director de la película que vimos esta semana, que es Nikos Kondouros. Al otro lo mencionó Roberto hace un ratito, cuando hizo un pantallazo del cine griego, que fue Yorgos Zavelas, el director de Las Monedas Falsas, que es otra de las películas siempre muy tenida en cuenta por la crítica como referente máximo en la historia del cine de ese país. Y centrándonos en el cine de Kondouros, bueno, yo pensé que iba a ser un hallazgo, lo iba a comentar, pero bueno, me ganó de mano Gustavo. Sí, Kondouros fue el director de Las Jóvenes Afroditas, unos años posterior a esta Logro de Atenas, y que fue seguramente su película más conocida, al sumo de la mano con el Logro de Atenas, justamente. Y el Logro de Atenas está circunscrita en una época, sí, muy peculiar, porque Grecia venía de una guerra tremenda, ¿sí? Y no solamente encuentra influencias en estos movimientos que nosotros mencionábamos hace un ratito, sino que es una película muy crítica. Creo que lo mencionaron al principio también. Es hasta una sátira, ¿sí? De algún modo. También escuché por ahí, lo había escuchado, y veo que acá también se ha mencionado, que el cine griego es raro en algún sentido, ¿sí? Y también lo dijo Roberto, que él siente que después de los italianos, bueno, seguramente los españoles, que se parece mucho a nosotros, Es algo o un sentimiento que yo he tenido mucho también con el cine balcánico, no sé por qué. Y ahí no me pregunten, viendo al mismísimo Kusturica, por ejemplo, qué sé yo, los noto muy latinos de algún modo a los balcánicos, en ciertas conductas, es casi inexplicable en realidad, ¿no? Digamos, no estamos hablando de países latinos. Al futbolero seguramente le va a venir la relación con aquellos futbolistas talentosos, y en los Balcanes hay unos cuantos que se parecen mucho al futbolista sudamericano. Bueno, en el cine, a mí me sucede con el cine balcánico. Bueno, Roberto lo comentó recién a partir de la cinematografía griega. Sí, son latinos, sí. Sí, mirá lo que son las cosas, ¿no? A veces uno no lo relaciona por el idioma, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no sé hablar rumano, ¿no? Y ni siquiera entiendo el rumano. Y el italiano es más fácil de entender. Pero bueno, sí, Rumania es un país latino.
y los países balcánicos no. Sin embargo, el cine a veces, fíjense lo que son las imágenes, ¿no? Las conductas de los seres humanos, de la sociedad, de la cultura, cómo a través del cine a veces encontramos esos puntos en común que no siempre se encuentran a través de otras opciones artísticas o de otros eh, sí, de otros artes, ¿no? Vos sabés, Juani, que nosotros en la Orquesta Sinfónica éramos más de 100 personas, tuvimos muchísimos albaneses en la década del 90, llegaron a ser el 20% de nuestra orquesta albaneses y rumanos, y se adaptaban y era maravillosa la relación que establecíamos enseguida. Mira vos, Se parece Albania. mucho, sí. Qué difícil encontrar una película albana, ahora estoy pensando. Es decir, si tuviésemos una infinidad de encuentros y pudiésemos ver una cantidad de películas, cada una de un país diferente, sería hermoso, es una linda propuesta. De Albania, sinceramente, no se me ocurre una, les voy a ser sincero. Sí, mira, sí, mira, y hay una película de producción del propio país. Gracias por el dato. Gracias, por producción. Ujú. Bueno, gracias por el dato. Sí, el cine soviético tuvo unas cuantas producciones en sus años de esplendor, por así llamarlo, con países que formaban parte del régimen en aquel momento. De hecho, Moldavia, por ejemplo, en Moldavia se habla rumano, sí, digamos, es moldavo en realidad, pero es, bueno, es muy parecido al rumano, ¿no? Recuerdo algunas películas, alguna producción muy importante de Moldavia, eh, pero doblada al ruso en el momento de su estreno o posterior a su estreno, y copias difíciles de encontrar en idioma original hasta muchos años después. Y le dije Moldavia, ¿no? ¿Qué queda para otros países? Cantidad de países con cinematografía menos diversa y más posible de localizar, incluso hoy en día. Imagínense lo que sería en aquel momento, ¿no? Digamos. Pero sí, sería hermoso. Bueno, Albania, a mí me viene a la mente la Madre Teresa cuando me dicen Albania. Sí, Albania o Macedonia y pienso, pero gracias por el comentario. ¿Sí? No sé cómo terminar hablando de Alemania, después de empezar con Grecia, muy común en mí, pero vuelvo. Estaba hablando bueno, Odracos. Yo digo Odracos más fácil que decir el logro de Atenas. El título original es Odracos. Es una sátira. Para mí es una sátira, pero no por lo que se ha leído, si ustedes buscan información de la película. Creo que está claro que es una sátira en muchos sentidos. Bueno, es la trama bueno, no quiero revelar todo, porque yo sé que siempre que hay alguno que no la ha podido ver todavía, si se revela, ¿no? A veces no, es inevitable, pero creo que tampoco hace falta revelar cualquier remate que pueda tener la película. Sí, pensé que iba a comentar algo, Roberto, perdona. Decía, es indudablemente una sátira, e incluso esencialmente por cómo funciona la trama desde el hecho de que confunden al protagonista con un asesino serial, ¿no? Ya desde ese lugar hay un homenaje a M, sí, M el vampiro de Fritz Lang, que cualquiera que haya visto M alguna vez y haya visto El Logro de Atenas va a encontrar una relación entre ambas películas. Obviamente, bueno, la película de Lang es muy anterior, es de la década del 30. Todos han visto M, ¿verdad? O más o menos la tienen presente. Sí, sí, Peter Lorre, sí. sí, Peter Lorre, ¿no? En el protagónico, en esa película que entre otras características, y algo que fue muy importante para Lang cuando la filmó, él quería una banda sonora muy poco participativa por así llamarlo, y esto el comentario va para Eugenia también, que a ella le gusta mucho la música.
Si uno ve hoy una copia restaurada de M, así, sin haberla visto, sin conocer demasiado de la película, se va a sorprender o va a decir en algún momento, pero ¿qué pasó acá? Acá la música de repente se corta, hay un acompañamiento musical en algunas escenas y de repente hay silencios. Es que así la concibió Lang. Lang que quería que en M hubiese muchos silencios, que la música jugara un papel, no quiero decir secundario, porque era importante cuando intervenía, pero hay unos cuantos, él quería mucho sonido ambiente, básicamente, quería mucho, y lo que tiene M es eso, mucho sonido ambiente, que se siente, digamos, lo que sucede en el trasfondo de los personajes, y la música acompaña, bueno, para música tenemos el leitmotiv del film, que es el silbido, ¿no?, del protagonista, que aquel que la haya visto sabe a qué me refiero. Dicho esto, y volviendo a Ogrecos, bueno, tiene una banda sonora bastante importante. No sé si en eso Eugenia te habrá detenido, de quién fue el autor de la banda sonora de la película. Y te mandé al frente. Ay, se llama Manos, no me acuerdo, pero no lo conocía demasiado. Manos es el nombre, pero el apellido no me acuerdo. No, yo sinceramente no lo tengo presente, te pregunté en realidad, sí, sé quién fue, pero porque lo busqué, pero no lo tengo realmente presente. Sí, la verdad, No, esta vez voy a ser sincero. no indagué en Sí, eso. se llama- Sí vi que había algunos temas que tenían reminiscencias de Bizet, de los toreadores, cuando hay algo español. Es como una inspiración. sí, Eugenia, ¿vos te referís a Manos Manos Hatzidaki se llama. Sí, sí. Tal cual, sí. Quería agregar un poquito sobre Achizaki, que es Sí, compositor Aide. de bandas sonoras, muchas películas, y hay una muy famosa que vimos a lo mejor en el año 60, que salió premiada, que se llamaba Nunca en Domingo, ¿se acuerdan? Melina Que Mercury. la música fue muy famosa, que no sé si era Melina Mercury, no me acuerdo, o Irene Papas, no me acuerdo cuál era la protagonista. Melina Una hermosa Melina película. Mercury. Melina, gracias. Sí, Ganó y el bueno, primer acá lo premio que de yo Cannes por esa película, a mejor actriz. hermosa, Ahí. nunca lo vimos. ¿Sí? No te Sí. escuché, Gustavo, perdón. No, Aide, que estabas hablando de Manos Hakidakis y de Nunca en Domingo. Melina ganó el primer premio a la mejor actriz en Cannes, y no me acuerdo en qué año, ¿no? Por supuesto. Extraordinaria. Eso no lo busqué. Me preocupé más en saber quién era la música, que era muy rara, así muy intensa, ¿no? Bien como para el ogro, ¿viste? Pobre hombre, pobre personaje Tomás, que lo habían encuadrado en un asesino y no tenía nada, absolutamente nada que ver. Me parece que ahí está la sátira que redondea la película, porque pobre él, nada que ver, se escondía en todas partes, lo corrían los policías, nada que ver. Y está en ese sentido su cara, la cara que tiene, está genial. Me hizo acordar a algún otro cómico, a lo mejor argentino, que también es parecido, no sé cuál es, porque pobre él ponía esa cara de que no, pero bueno, ya que estoy, aprovecho, soy el criminal, así 900 tan solo, estaba muy solo. Y busqué, para terminar, una palabra que yo no conocía, a ver si la tengo por acá, como que lo descifra como alguien muy negativo. A lo mejor alguien de ustedes se acuerda, lo anoté, acá está. Y inclusive me fijé en Infinity, era sencillo meterse y decía, película inclasificable, complejidad supina, drama de atmósfera negra alejados del género negro puro. Es lo que todos ustedes estaban diciendo. Y mi ignorancia me llevó a buscar supina y era persona negativa. No sabía lo que era. Tenía persona negativa y también decía alguien tirado en el piso mirando hacia arriba. Lo cuento porque realmente no sabía qué significaba supina. Y bueno, algo que agrego, algo poquito que estuve viendo, que los dos actores griegos, uno es Dinos
y Leopoldas, muy difícil para decir, y Margarita, que era una divina, creo que todavía está viva, tiene 85 años, la actriz. ¿Y qué más busqué? Bueno, y nominaciones tuvo. Fue nominada como la Copa Volpi a los mejores, a la mejor actriz y al mejor actor. Eso fue lo que busqué, no encontré mucho más. Gracias, chicos. Juan, Gracias, Aide. Sí, yo vino a mí. quería agregar algo. Aide menciona una película que ha estado dirigida por que ha estado realizada por un director que sin ser griego realizó películas que mucho tenían que ver con ese país, bueno, porque fue el marido justamente de Melina Mercouri, Jules Dassin, o Jules Dassin, no sé cómo se pronuncia, Jules Dassin, que hizo Fedra, llevada a época más contemporánea, pero una tragedia griega que conocemos, y también Nunca en Domingo es una película con características muy típicas griegas, pero él no era griego, pero su cine, algunas de las cosas que realizó tenían que ver con esa cultura, por eso lo traigo y lo menciono a Jules Dassin. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Bueno, parece que no me puedo guardar nada, porque yo tengo algunas cositas guardadas para ir tirando, pero cada una, la mayoría me las iban mencionando. Otra era justamente Jules Dassin. Bueno, y otra era Hatzidakis, que yo no tenía presente el nombre de él, pero sí tenía presente dónde trabajó. Así que cuando se lo mencioné a Eugenia, tenía en realidad guardado ese pequeño secreto para ir comentando. Bueno, como bien dijo Aide, fue el compositor de Nunca en Domingo. Nunca en Domingo fue una de las películas más célebres de Melina Mercouri, justamente, como protagonista, dirigida por Jules Dassin. La película de 1960, ella se iba a casar posteriormente con Dassin, que fue el director y protagonista de la película, que no muchos recuerdan. Jules Dassin es el director de Nunca en Domingo, pero también también protagoniza la película junto a Melina Mercouri. E iba a ser su esposo. Y la película iba a tener varias nominaciones al Oscar. Incluso la misma Mercury fue nominada al Oscar como mejor actriz. Y ganó la Palma de Oro en Cannes, como creo que mencionó... ¿quién mencionó recién? Ya estoy medio olvidado. Ah, Gustavo lo mencionó, Gustavo. ¿Qué más? Bueno, también lo dijo Aide, Odrakos, ella habló de la Copa Volpi. Claro, la Copa Volpi es el premio que se le entrega a los ganadores en el Festival de Venecia. Fue nominada al León de Oro en el Festival de Venecia. Ese fue el lauro, que no llegó a ser un lauro, fue una nominación. Y las nominaciones vieron como son los festivales, ¿no? No son como las nominaciones de los Oscars, donde hay una cantidad de películas. Por lo general los festivales son muchas las películas que intervienen, entonces las nominaciones suelen ser también en cantidades. Pero bueno, fue una película tenida en cuenta en el Festival de Venecia de aquel año, no es poco, aunque hay grandes películas que a veces no son tenidas en cuenta en los festivales contemporáneos con sus producciones. Hatzidakis, sobre el compositor, no quería dejar de comentar que él trabajó en una película, no me animo a decir independiente, porque trabajan unos cuantos actores importantes de la época, pero una película norteamericana de 1996 que se llama Beautiful Girls, título original. ¿Sí? El director es Ted Dem, que falleció, y tiene un reparto multiestelar con actores norteamericanos jovencitos en esa época, pero todos unos cuantos conocidos, como Matt Dillon, Timothy Hutton, Natalie Portman, Uma Thurman. Una muy buena película que recomiendo, se llama Beautiful Girls. Es una pequeña película, muy linda, muy bien filmada. Y años después lo iba a contratar Spielberg para Múnich. ¿Sí? La famosa película de Steven Spielberg con Eric Bana, el protagonista, esa historia durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.
Bueno, el autor de la banda sonora fue justamente Manos Hatzidakis, que había trabajado o trabajó con el mismo director de Odracos en una película posterior, de comienzo de los años 60. Bueno, esto no quería dejar de comentarlo, por un lado. Por otro lado, me habían quedado cosas en el tintero. Yo mencioné a Angelopoulos y no mencioné El viaje de los comediantes, que fue otra de las películas fundamentales de su cinematografía, y también tenida en cuenta en estos listados que yo les comenté, donde Odracos está primera como la mejor película en la historia del cine griego. Bueno, Angelopoulos participa con unas cuantas películas, por eso El viaje de los comediantes es otra, una película muy larga. Recuerdo que dura como 4 horas, esa película que tenés que verla en 2 partes, al estilo Lo que Vito se llevó. Y eso que no es tan larga como otras que se filman hoy, ¿no? Y ya me sigo yendo de tema, pero me viene a la mente, ¿alguno vio Historias Extraordinarias? La película argentina, ¿la tienen presente? Yo. ¿La viste, Noemí? Sí, me La gustó película, mucho. la película a mí me encantó, Bueno, maravillosa, una gran película, y parece mentira que una película que dure tantas horas. ¿Cuántas dura? ¿Como 8? 7, ¿no? 7, no, un poco menos. Pero Ginás, el director de Historias Extraordinarias, acaba de realizar otra película que se llama La Flor, que dura 8 horas, La Flor. Creo Sí, que es la película más larga de la La vi, La historia, Flor, debe ser, no lo sé, no la vi todavía. No se Sí, marchita La Flor nunca. la vi. No se marchita nunca esa. Sí, la Flor es... ¿La viste, Juan? La Flor, La perdón, vi, quiero saber qué te pareció. A mí me gustó muchísimo. Me gusta el cine que hace Ginás porque tiene mucho ritmo. Yo no sé cómo lo logra. Y más que una película tan larga. Yo voy a confesar, yo la vi en parte. Yo no vi ni las 8 horas seguidas, ni las 7 horas seguidas. Con La Flor te quedaste corta, Noemí, porque no dura lo que dijiste. Dura 13 horas. Ah, Sí, 13 horas no, y no sabía, media. pensé que eran 8 horas. 8 Yo horas. yo la vi en diferentes días, entonces en realidad lo que estoy haciendo es un poco de trampa, ¿no? De todos modos, sé que cuando la película se proyectó en algunos cines, fue preparada para verla en partes, tampoco fue preparada obviamente para ver las 13 horas seguidas. No creo que exista espectador capaz de estar 13 horas seguidas en un cine, ¿no? Seguro que en un festival, ¿no? Pero con una misma película es medio difícil. Pero para quienes no la hayan visto, las historias extraordinarias, vamos con esa película, que es un poquito más corta, es una gran película, es una película dividida en 3 partes, son 3 historias, y tiene 3 personajes, que me eran X, Y y Z, vos corregime si me equivoco, Noemí. No, sí, es así, sí. Un narrador, ¿no? Un narrador, digamos, alguien que va oficiando un narrador. Los narradores son actores conocidos, de hecho. Ahora mismo no recuerdo quién es. Creo que estaba el mismo Daniel Hendler, el actor uruguayo, era uno de los narradores. Pero en fin, cada uno de estos narradores nos va situando en historia, y no mucho más. Después es todo visual, y los diálogos entre los personajes. Si nosotros escuchamos los diálogos entre los personajes, a veces, pero muy poco, creo que hay un par de intervenciones, luego no escuchamos nada, solamente al narrador. Vemos las imágenes, interpretamos qué es lo que están diciendo, y el narrador que nos dice, bueno, en este momento X le está diciendo a Z qué podría pasar si él hiciera tal cosa. Bueno, con ese disparo, decir, ¿cómo puedes sostener el ritmo de una película durante horas con esa idea? Que digamos, en un principio parece muy básica, ¿no? Imagínense narrar lo que está sucediendo, pero no escuchar. Es una película muda, de algún modo, pero con un narrador, por así decirlo, ¿no? Si lo tengo que abreviar, ¿no? Al máximo. Bueno, a partir de eso construye una historia súper interesante, o varias historias, que en un momento pueden o no interconectarse, eso no lo voy a revelar, y listo. Y vuelvo a Draco porque me fui, no por la rama, por las ramísimas. Ni siquiera recuerdo a qué venía lo de, creo que porque terminé hablando de películas griegas, después terminé hablando del compositor,
después de Angelópulos, y no me acuerdo cómo seguí, que terminé llegando a, a Mariano Ginás. Por Beautiful Girls. Te ¿Cómo? arrancaste con Beautiful Girls. Y ahí Arranqué te con fue llevando. me acuerdo de Ted Dem, y después mencioné Munich, la película de Steven Spielberg. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Cuando uno busca conexiones. Bueno, ese fue el mismo compositor de la película que vimos esta semana. ¿Alguien que no haya dicho nada y le interesa ver algún comentario sobre la película? Este es el momento. Fíjense. ¿Hola? No. Yo quería consultarles, Sí, a ver sí, si Mónica. hay una simbología en los globos, porque me llamó la atención los globos, que aparecen los globos estos de conejo, con las orejas, otros globos, en distintos momentos de la película, y muy repetitivos los globos. Entonces quería saber si hay alguna simbología o algo especial con eso. Pregunta para ustedes, a ver. Ahí me lavo las manos. ¿Qué piensan? ¿Alguno? ¿Recuerda la escena que menciona Mónica? Sí, lo digo yo. Me parece que tiene que ver con el marco de aportar a la historia toda una serie de elementos que tienen que ver con la estética kitsch, porque la película está el desarrollo de la historia dentro del bar, del cabaret, de ese lugar. Está lleno de objetos que tienen que ver con la estética kitsch, como la muñeca que el ogro de Atenas o que el supuesto ogro de Atenas le regala a Baby, como el Papá Noel que tiene una cara de enojado, que es graciosísimo, ese muñeco que tiene una cara como de disgusto. En los muñecos globos, no me parece que tenga algún simbolismo determinado, o por lo menos yo particularmente no lo capto. Me parece que es incluir elementos que tienen que ver con un aporte más a esa estética tan kitsch en general que tiene ese lugar, que casi por momentos es de pesadillesco, ¿no? Los vestidos, la música, los bailes y el marco, el entorno decorativo, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece que también están los globos. Es mi interpretación. Tal vez no es así, pero bueno, es lo que yo veo. Y los kits se emparentan, dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, con lo cursi o de mal gusto, o a veces también con lo poco auténtico. Es más, alguna vez creo, leí que también le dicen que es la estética del pobre con aspiraciones, si mal no recuerdo. Pero bueno, es difícil. En realidad, la estética Kiss también se vincula mucho con el color. Y en esta película, bueno, el color no lo vemos, está filmado en blanco y negro. Pero creo que más o menos emparenta con Corregime Noemí, si hay algo más, digamos, vinculado con los Kiss que valga la pena comentar. No, creo que lo hemos mencionado, el tema de los colores, el tema de los objetos o de los objetos fuera de tiempo, una estética saturada incluso también tiene que ver con lo kitsch. Ahora, por ejemplo, se toma mucho esa estética para decoración, la composición de las mezclas de elementos, de la saturación también tiene que ver, pero acá me parece que marca parte del entorno donde se quiere narrar la historia, marca el entorno del espacio donde se desarrolla toda la historia con esos personajes excesivos, desbordados, y la estética de las mujeres, todo eso está enmarcado para mí dentro de una estética de exceso y de objetos así, como dije antes, con características kitsch. Los globos, los muñecos, el Papá Noel, bueno, también el tema de las fotografías, una cosa, una mezcla de cosas, eso me parece, no sé si estoy equivocada, pero es la interpretación que yo hice en cuanto al espacio. Esto es muy interesante. Gracias, Mónica, porque también sirvió de disparador. El tema de la composición de los planos, a veces de
recargar o no la imagen. En el cine hay muchos maestros que han tratado esto con una gran sutileza, con mucha dedicación. A veces el cinéfilo no tan versado cree que es una casualidad. Habrá casos en los que sí, pero los buenos cineastas le prestan mucha atención a la composición del plano. Bueno, no solamente ahora no lo puedo hacer porque tengo el celular en la mano, pero es la famosa, ¿vieron cuando filman que ponen los dedos para ver si están encuadrando bien? Pero en sí no solamente para ver si están encuadrando bien y de acuerdo a qué formato de pantalla utilicen para sus películas, o la relación de aspecto, en fin, que para eso también hoy en día, digamos, los directores, siempre, ¿no? Pero bueno, los directores de fotografía juegan un papel fundamental. Así como antes los editores jugaban un papel más importante que hoy, porque era todo a mano. Y hoy en día la edición y el montaje se hacen mucho con la ayuda de los programas, ¿no? De la computadora. Entonces muchas veces el propio director es un editor y montajista. Pero está claro que la edición forma parte fundamental de cualquier película a lo largo de la historia. Y las composiciones de los planos también son fundamentales. Había un director, que yo siempre lo destaco porque fue un maravilloso creador de planos, y era un gran conocedor de justamente de eso, de la composición de los planos, y te encontrabas algunas fotografías tan bellas donde no faltaba nada y no estaba recargado tampoco, estaba el personaje, algún objeto situado donde tenía que estar, y si vos te detenías, y hoy en día, que es tan fácil, metías pausa en alguna escena, te encontrabas con unas escenas maravillosas. Y ese director fue Max Ophuls. Lo comento, lo destaco, un director, bueno, de los mejores de la historia del cine, y que incursionó también en diferentes cinematografías, porque dirigió en francés, en alemán, en inglés, así que era un director universal. Juani, perdón. Sí. Recién acabo de ver un globito Gustavo, ahí en el antes le chat. quería preguntar. ¿Sí? Gustavo, ¿Me escuchás? sí, pero antes le quería preguntar a Mónica si estaba Sí. conforme con la respuesta o más o menos era lo que ella quería. Perdón. Sí, yo me llamó la atención tanto globo y esos globos con oreja de conejo, porque inclusive en distintas escenas aparecían, y yo digo, a lo mejor tiene una simbología que desconocía, ¿no? Y después quería agregar una cosita también en cuanto que leí que me llamó la atención de la columna esa griega que querían vender, por la cual salía el robo y demás, y que en una crítica leí que tenía que ver con esa crítica al apoyo que le habían dado en la guerra civil los estadounidenses, por la cual la monarquía gana esa guerra civil. Entonces esto lo que decían es que ellos sentían, inclusive el director estuvo preso, dice, en una isla por participar en esta guerra, y que ellos decían que de esa manera ellos sentían que se estaba vendiendo su cultura a Occidente, a Estados Unidos en este caso, y que entonces esa simbología de la columna vendida tenía que ver con vender la cultura griega a partir de que los apoyaran en la guerra. Eso también me pareció muy fuerte en lo político, ¿no? Pero sí, con respecto a los globos, muchas gracias, porque realmente me aportaron mucho. Gracias. Gracias a vos, Mónica. Perdón que te interrumpí, Gustavo. Lo de las columnas, No, por favor, no. lo de las a columnas veces- sí es una burla a los yanquis que compran cualquier cosa. Se interrumpieron de nuevo, me parece, pero bueno, no importa. Sí, Eugenia, ¿decías? No, que decía que lo de las columnas es una burla a los norteamericanos que compran cualquier cosa. Porque en estos momentos estaban muy presionados por Estados Unidos. En realidad era muy común eso, y yo me acordé de este tema porque mientras hablaba, creo que Mónica o Juani, apareció un globito acá en el chat de Flora, donde hablabas justamente de ese tema, ¿no? Porque en la película hay como un protagonista que no se ve en ningún momento, que es aquella persona, el mercader que compraba las columnas, ¿no? Y eso a mí me retrotrae a lo que pasó con los ingleses, que ellos reconocen que son unos piratas, ellos mismos lo reconocen.
en el Museo Británico hay colocado toda una, que parece la Acrópolis, todo un templo, no me acuerdo dedicado a quién, que fueron llevándolo pedazo por pedazo, y está en el Museo Británico, ¿no? Así que era algo muy común en ese momento, y era a raíz de que los países, entre comillas, subdesarrollados, como podía ser Grecia, se mantenían con algunos estamentos se mantenían con ese tipo de comercio, que era un comercio ilegal, ¿no? Y bien lo decía Mónica, que justamente cuando este director, entre comillas, también denuncia todo este tipo de cosas, estuvo preso, tuvo que exiliarse, y hasta que no hubo una apertura un poco más alejada de la dictadura, no pudo volver a Grecia y no pudo volver a filmar, ¿no? Pero es algo que está intrínseco en la película. Es un protagonista que es el que quiere comprar. Y obviamente estaban saliendo de un momento muy, muy bravo en Grecia a nivel económico, ¿no? Entonces, todo era, siendo ilegal, era legal, porque nadie hacía nada por evitar que todas esas cosas que hacían a su cultura ancestral se fuera de Grecia, ¿no? Se fuera del país. Pero sí, es interesante el aporte, el tema del robo, ¿no? Que lo querían involucrar a Odracos, o al supuesto Odracos. Pobre tipo, ¿no? El hombre de gris. Que no hablo más. El actor es uno de los mejores, dicen que es uno de los mejores actores griegos, y tiene 70 películas filmadas. También hizo mucho es un era un gran comediante, o sea que se adaptaba a cualquier papel. Nada más. Yo puedo hablar, soy Silvia Gil. Sí, Silvia, por supuesto. Sí. Para mí, la simbología de los globos se refiere un poco al contexto que ustedes también todos fueron detallando, y a la vida de cada uno. O sea, cómo el globo está lleno de aire, y la vida de ellos, o sea, un poco en ese momento, significaba eso. Y para mí es muy importante cuando él se lleva el globo grande y se le revienta. O sea, un poco simboliza eso, que él está asumiendo una personalidad, un momento que sabe que es como el globo, que en cualquier momento se va a reventar. O sea, por eso para mí hay tantos globos con distintas expresiones. Eso sería. Yo quería aportar lo siguiente, cómo está bien mostrado el drama social también que vive esa sociedad, ¿no? que ha vivido esa guerra civil terrible, en cómo lo reciben a él creyendo que era el ogro, porque ellos en realidad ya el robo lo tenían organizado, pero estaban buscando un líder, y qué mejor líder que uno que fuera, muy famoso por los crímenes que estaba cometiendo, ¿no? Como que no importaba incluso que fuera un criminal. O sea, la necesidad de un líder que tienen por un grupo de gente como para salir de la situación angustiante que vivían. Y la otra cosa que también parece que está remarcada en la película es cómo la necesidad, digamos, de tener trabajo, de tener, de poder subsistir, cómo la personifica el mozo, que realmente le chupa las medias al gordo, ¿no? Al patrón. Cuando se va la chica y él lo abraza y lo besa, como que está compartiendo la tragedia, y evidentemente no estaba compartiendo nada, porque el otro incluso lo faja bastante, ¿no? Esa necesidad de tener que ser obsecuente, digamos, para poder mantener un trabajo. Me parece que está muy bien mostrado. Y la otra escena que para mí es antológica es la de la danza. La danza es algo, pero hermosísimo, realmente, esa danza griega que se nota que es danzada desde adentro, ¿no? Y el corte de cómo es que se hace uno de ellos para
hacer como es un pacto de hermandad de sangre con otro, ¿no? Cuando justamente creo que es parte de la escena de la danza, ¿no? O sea, como esas son cosas que los griegos viven desde adentro, son muy de mucho afecto, de mucha vida interior, ¿no? Y de comunicación eh, humana con el resto. Eso quería aportar. Muchísimas gracias. Bueno, ha estado plagado de comentarios, parece mentira, ¿no? Hasta a veces cinematografías con no una gran tradición nos llevan a trascender fronteras, porque todo se relaciona con todo. Quería agradecerle a Flora, que voy leyendo sus comentarios en el chat. Es más, recién comentaba a propósito de lo que charlábamos al principio con Roberto sobre la relación que puede haber entre italianos y griegos, el hecho de la cantidad de italianos que viven, de griegos que viven en el sur de Italia. Bueno, yo mencioné hoy, creo que después no profundicé en eso, o no hice en un comentario, mencioné Sorba al griego, y no la mencioné como una película absolutamente griega, pero simplemente por el hecho de que fue una coproducción, pero bueno, fue una coproducción griega y norteamericana. Pero sí, por supuesto que es una de las películas, digamos, sobre la esencia griega que más ha trascendido, ¿no? De las más famosas, no solamente por la banda sonora. Y el director de Sobre el griego, que fue Kakoyanis, ¿sí? Micael Kakoyanis, también dirigió en más de una película a la que es, junto a Melina Mercury, la otra gran actriz de la historia de este país, que es Irene Papas. A Irene Papas seguramente la recordarán por Los cañones de Navarone, ¿sí? ¿Recuerdan esa película? Electra también. Electra, claro, de los años sí, primero fui a la hollywoodense, ¿no? De J. Lee Thompson, el mismo director de Cabo de Miedo, de la original de Cabo de Miedo. Con música de Bernard Herrmann, ¿sí? La tradicional música de Bernard Herrmann. Después adaptada en una remake por Scorsese, una remake que no le llega ni a los talones a la original. Ahí me parece que Scorsese sí que le tembló el pulso cuando filmó. Y eso que a mí me gusta Scorsese, pero a veces es demasiado grandilocuente en algunas propuestas. Y la original de Cabo de Miedo la paso por encima a la remake. Y en esa película trabajó Irene Papas con Anthony Quinn. Y con Anthony Quinn, justamente, volvió a trabajar en una película que es de la década del 70, que se llamó Mahoma, es el mensajero de Dios, que cuenta justamente la vida de Mahoma, del profeta. Y los protagónicos son Anthony Quinn e Irene Papas. Después, como bien mencionaba recién Eugenia, trabajó en Electra, una película histórica, ¿no? Hablábamos de la historia, de la tragedia griega. Bueno, Electra fue una, la otra fue Antígona. ¿Sí? Electra la dirigió Kakoyanis, y Antígona la dirigió un director que mencionamos también al principio, que fue Yorgos Zavelas, el mismo director de Las monedas falsas, que lo mencionó al principio de la charla Roberto. Las monedas falsas es una película que recomiendo que vean. Es otra de las grandes, insisto, otra de las grandes películas de la historia del cine griego. 1955. Hoy no me acordaba, después lo chequeé acá, sabía que era muy contemporánea con Odrakos, con el Ogro de Atenas, pero no recordaba el año. Bueno, es del 55. ¿Qué más? Acá me noté recién mientras hablaba Gustavo. Vos mencionaste, cuando hablaste del actor, ¿te referías al protagonista del Ogro de Atenas, Gustavo? Creo que no está, justo se fue. Bueno, pero habló de un actor con un puñado, habló de 70 películas. Sí, el protagonista, el que hace el ogro. Sí. Claro, claro, qué película. Esa película que hace poco fue restaurada, Cristo se detuvo en Éboli, con Jean María Volonté, un peliculón.
Sí, Cristo se detuvo en Éboli fue... Perdón, Roberto, ¿ibas a decir algo? No, o era Gustavo era el que... No, era que contestarte nada más que Sí, lo que vos decías, que yo estaba muteado y no hablaba. Sí, Dinos Iliopoulos se llama el actor, volviendo al tema, ¿no? sí, claro. Un gran director un gran actor de cine y teatro. Y tiene, sí, 70 películas en su haber. Sí, vos sabés que era egipcio, eso quería comentar. Era egipcio de nacimiento, ahí nació en Ajá. Alejandría. En Alejandría, sí, tal Sí. cual. Sí. ¿Y qué otra cosa? Bueno, ya que lo comentó recién Roberto, sí, Cristo se detuvo en Éboli de Francesco Rossi, el mismo director de Salvatore Giuliano y otras tantas películas de clásicos del cine de ese país. Es una película, vos sabés que hay diferentes versiones, Roberto, ¿no? De esa película. Hay una versión para cine. No, me refería a que la de Volonté, la dirigida por Francesco Rossi, tiene más de un corte. El de cine, digamos, y hay una versión para televisión. Es decir, digamos, al estilo de Ingmar Bergman con Fanny Alexander, por ejemplo, que tiene más de una versión, la versión para televisión, la versión... Lo mismo pasa con escenas de un matrimonio del propio Bergman. El Cristo se detuvo en Éboli tiene una versión para televisión que, si mal no recuerdo, es un poco más larga. Pero bueno, recientemente fue remasterizada, así que está en muy buenas condiciones la película. Se puede ver, digo, para aquel que no la haya visto y que quiera ahondar en la cinematografía de Rossi, es una grandísima película. Y para aquel que asocie a Volonté con con simplemente papeles de acción o algún western spaghetti, no, nada que ver, ojo, Eh, Es cierto, bueno, a mí me vino a la mente la otra investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha. Para mí la Está mejor de otra, Volonté. Para mí la ¿eh? mejor de Volonté, porque el tipo asumió una personalidad hasta en su forma de caminar. En esa película él caminaba como aquel que camina como las 10:10 con los pies. No sé, me llamó la atención eso, ¿no? El tipo se metía mucho en el personaje, como decía muy bien Roberto, es uno de los grandes, fue uno de los grandes actores. Vimos alguna que vos pasaste, Juani, una donde intervenía el tema de la corrupción tan, tan en boga acá, tan caro a nosotros, ¿no? No me acuerdo el nombre, un volonté muy jovencito. El ¿Cuál? caso Matei, pero esa no fue la que vimos, pero sí es cierto, el No, caso Matei, otra. claro, no fue otra, muy amarga No la me acuerdo. película. Tendría que buscar en la filmografía de... Bueno, a mí me viene a la mente ahora, porque yo también de chico lo recuerdo a Volonté por sus westerns spaghetti acompañando a Clint Eastwood, ¿Sí? ¿no? Entonces, por unos dólares más o por un puñado de dólares, con Tal música de cual. Morricone, ¿no? Hablando, Sí, y ahí está ahí asiente Eugenia. se me cae una lágrima. Sí, pero yo estoy revalorizando a Leone, ¿eh? Toda la semana he estado mirando películas increíbles, como Érase una vez en América y O la Eras una semana vez en el pasada, oeste. sí, Érase una vez en el oeste. Me Eh, parecieron increíbles, no las había valorado hace años cuando las vi por primera vez. Lástima que Leone murió tan joven, porque creo que pudiese haberse seguido filmando unas cuantas cosas más que interesantes. Era un director que estaba en su madurez. Pero me parece que no filmó en desacuerdo con los productores. La última fue muy transformada en el montaje, tengo idea. Pero fue un gran director. A mí siempre cuando me mencionan el western spaghetti, a ver, yo sé que tiene sus detractores el género, el género o el subgénero. Yo trato de identificarlo como un género diferente, es decir, no emparentarlo necesariamente con el western,
porque tiene sus características peculiares. Érase una vez en el oeste es una película increíble. La verdad que volver a verla y cotejándola con la banda sonora, ahora que estoy estudiando eso, me pareció una obra maestra, por las dos partes, ¿no? Por Morricone y por Leone. Yo soy un defensor del western, pero el western tradicional. Es decir, a mí en la comparativa, a mí siempre me ha gustado más el western, pero el western de John Ford, de Howard Hawks, de Anthony Mann, por citar a tres, ¿no? De Delmer Daves, etcétera, etcétera. Ese es el western que me gusta. Después, bueno, está también... Claro, dos estéticas distintas, Juani, ¿no? Son otra cosa, ¿no? Incluso se ha hablado de los western crepusculares, Sam Peckinpah, La Pandilla Salvaje. El western spaghetti no deja de ser otro género, es otro género, con obviamente algunas características en común, el lugar donde se desarrollan las tramas, obviamente, pero después es otra cosa, es decir, la misma utilización de las bandas sonoras no tiene ningún tipo de punto en común, ¿no? Uno siempre identifica a Morricone, no fue el único compositor de western spaghetti, pero sus bandas sonoras para western spaghetti, ya lo he comentado en el marco de algún otro encuentro, nada tienen que ver con la trama, digamos, de una película western tradicional. No, mira, te voy a comentar. Leone y Morricone habían ido juntos a la escuela, se conocían desde chicos y tenían una confianza tal que para Érase una vez en el oeste, Morricone hizo toda la música primero y Leone después filmó como quien trabaja en una ópera, adaptándose como una coreografía. Es una obra distinta, es un género que no se puede comparar con nada. Lo que pasa es que lo que hizo en esa película y en más de una, bueno, Morricone era un genio, ¿no?, de la música. Lo que hizo con esa película trasciende ya cualquier posibilidad de marcar una banda sonora en una película, porque la banda sonora es más de la mitad de la película. Es, digamos, imaginar esa película y más de una, diría, y no por quitarle méritos al film en sí, pero es tan poderosa la banda sonora que es difícil dejarla de lado en cualquier análisis crítico mínimo que se pueda hacer de los una de esas películas. Los especialistas dicen es el cine que no vemos, escuchar eso. Una película paralela. Bueno, sí. Vi un video después que murió Morricone, a raíz de lo que dice, de lo que está diciendo esta señora, donde se pone muy especial atención en cómo utilizaba los instrumentos Morricone. Y hay una parte, yo no sé si es, creo que de los Héroes de Mesa Verde, la música es de Morricone, creo, ¿sí? Donde hay una parte donde canta, vos no sabés si son mujeres, si es una... El John. ¿Eh? El John. Sí, bueno. Y uno no sabe si son mujeres o es un instrumento. Y son mujeres que realmente, porque lo ponen ahí a cada uno de los intérpretes, donde hay un violín, donde hay un piano, y son mujeres que es un eco que vos te quedás pensando. Yo tuve que retroceder el video para volver a verlo. Era un sinfónico de las películas, de las bandas sonoras, Morricone. Realmente a mí me sorprendió y lamenté mucho, bueno, su muerte, ¿no? Porque era realmente... Y volviendo a la estética de los spaghetti western, en sí había descripción de personajes y lo que querían decir los personajes sin hablar. Ese era uno de los temas. Y otro que siempre también me llamó la atención, y seguramente Juan o mi amigo Roberto por ahí les puede haber llamado la atención, o a todos, es el hecho cuando filmaban primeros planos, especialmente de Sergio Leone, atrás había un gran panorama y una gran, por ejemplo, una gran llanura que se veía, y él jugaba con la cara de los protagonistas en un primer plano,
con todo lo que había atrás. Entonces vos veías una gran llanura o un pueblo a lo lejos, pero no sabías si darle más importancia a lo que se veía en el fondo o a lo que realmente quería significar el personaje, ¿no? No sé si me explico. Yo lo que no quiero es quedarme sin conversación para cuando veamos un western spaghetti. Así que, pero sí lo que no quiero dejar de decir es que a mí el western spaghetti que más me gusta, no es el mejor, lo reconozco, pero a mí me gusta mucho porque lo vi hará unos 20 años, digamos, era ya grande, y lo vi por televisión, me acuerdo que lo vi en la señal retro, que pasaba muy buen cine, que fue justamente Los Héroes de Mesa Verde, que tuvo unos cuantos títulos, Agáchate Tonto, en inglés era Duck You Sucker, y hay varios títulos internacionales. La interpretación de Rod Steiger, por ejemplo, es genial. Bueno, Rod Steiger y James Cole son los protagonistas. James Cole, sí. Que es el irlandés. Y sí, Rod Steiger está, pero que se sale, diría, no sé. Coincido con vos en el western clásico. Yo no me canso de ver cada vez que lo dan por televisión, y mis hijos me cargan. Acá se llamó Más Corazón que Odio, en inglés fue The Searchers, ¿sí? Esa película para mí a mí me marcó la idea de que el western es un género extraordinario, ¿no? Es el más cinematográfico. Sí. No, concluí. No, menciono esta porque me parece ver a John Wayne, que algunos decían que no era un gran actor, pero él con sus gestos, con su forma bamboleante, incluso hasta de esa película le hicieron un homenaje cuando, no sé si alguno la vio y se acuerda, cuando él se aleja al final de la película, que la cámara está adentro de la casa donde vivían los familiares, y él se va, antes de la palabra the end, y él se va caminando. Esa escena es monstruosa, pero aparte, estaba leyendo la otra vez la historia de la filmografía de Tarantino, y Tarantino, que es un gran copiador de escenas famosas, no me acuerdo en qué película, toma también esa escena con otro personaje en otra película. Esa forma bamboleante cuando John Wayne se va. No sé por qué me acordé de esto, ¿no? Pero Gustavo, la película es Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria, tenés razón. Sí. Comienzo de Bastardo sin Gloria toma ese encuadre y ese plano similar o igual a The Searchers. Es un homenaje de Tarantino a Ford. Sí, bueno, Más Corazón que Odio es uno de mis westerns más amados. Es una historia extraordinaria. Qué bueno que lo trajiste. Era eso nada más. Porque me encanta. Uno de los planos más famosos en la historia del cine, ¿no? Cuando se ve, digamos, la puerta, ¿no? Y él se va, y se ve la luz afuera, luces y sombras, hasta cine negro vemos en esa toma. Sí, bueno, con una muy joven Natalie Wood, a quien le guste, digamos, John Wayne y ame su cine, no vea Trumbo, ¿sí? Me refiero recientemente hubo una adaptación, de hecho, sobre la vida de Nathan Trumbo, donde no queda muy bien parado, tampoco queda mal parado, pero bueno, en cuanto a su participación durante La Casa de Brujas, lo digo nada más como comentario. Cada actor, digamos, tuvo su papel, fue una época difícil en el cine y en la sociedad, ¿no? Más Corazón que Odio es seguramente uno de los westerns más famosos de todos los tiempos, ¿no? Y yo mencioné Los Héroes de Mesa Verde porque dentro del western spaghetti fue una película, bueno, la banda sonora me parece una de las más logradas de Morricone, es hermosísima. Y bueno, creo que hemos hablado bastante hoy, ¿no? Nos fuimos por la rama, hablamos de todo, hablamos de western spaghetti, de western, de cine italiano, de cine griego, que era lo que teníamos que haber hablado nada más. Es culpa mía, me hago cargo. Y yo quería, perdón, pero estas cosas a mí me pueden. Hoy habló Roberto y habló Juan y después de la influencia, digamos, de la cercanía que tenemos los de raíz latina entre los
italiano fundamentalmente y los griegos, ¿no? Más también con los españoles. Y me retrotrae un poco a la mitología griega, que se puede tomar a veces como cierto o como no cierto. Pero yo recuerdo después de la Ilíada, cuando, bueno, todos conocen la historia, ¿sí? Del caballo de Troya, qué sé yo, que tienen que huir, muy pocas personas pueden huir de Troya, ¿sí? Los demás los pasaron a todos por las armas. Y después viene la otra historia, que es la Eneida, donde Eneas fue una de esas pocas personas con su familia que se escapa. Y cuenta la mitología, y algo de cierto hay, que Eneas se van en barco y descubren una isla y se establecen en esa isla durante muchísimo tiempo. Esa isla era Sicilia. Entonces, ahí empieza creo que empieza la raíz de lo que es los griegos o troyanos, ¿sí? De toda la cultura griega, establecidos en Sicilia, y donde empieza también la historia de los italianos, ¿sí? Que fue realmente no solamente los griegos y los troyanos, sino que tuvo muchas culturas, y era una Babel, y dicen también, no sé si será cierto, que los gestos que tenemos, los que tenemos raíz italiana, nos quedó ancestralmente eso de gesticular, porque no se podían entender por los diversos idiomas que había, que era una Babel, nadie se entendía, ¿no? Y quedó genéticamente. Bueno, quizá eso también tenga mucho que ver con las raíces que tenemos con los griegos, ¿no? No sé, me fui también por la rama igual que Juani, pero quería comentar eso, ¿sí? No, pero por lo menos cerraste con Grecia. Me hiciste quedar bien, Gustavo. Porque habíamos terminado con el cine norteamericano, el western. Fuimos. Claro, ¿Querés profundizar? yo lo ¿Querés mencioné profundizar? desde el punto de vista inicialmente de la mitología, ¿no? Pero bueno. No. Bueno, igual que Sí. queda lindo decirlo, aunque ya se haya cambiado. La conexión está, al menos. Hay un tema de proximidad, uno cruza el mar Adriático y es muy poco espacio entre Italia y los Balcanes. Como con Grecia y Turquía, ¿no? Claro. Claro. Sí, tal cual. Sí. De hecho, los italianos que están más en el Adriático, muchos de vacaciones se van a la península balcánica. Hay una relación muy grande, ¿no? Como aquella pelea entre a quién pertenecía la ciudad de Trieste, que se definió después de la Segunda Guerra, si a la península balcánica o a los italianos. Al final ganaron los tanos y se quedaron con Trieste. Y todos los reyes cuando se exiliaban iban a Italia. Y me acordé que hasta los cineastas lo usan porque Theo Angelopoulos en La Eternidad y el Día, también el niño albanés que tiene que irse, lo meten en un barquito para ir a Italia, ahí nomás. Uh-huh. Bueno, creo que no da para más, ¿no? Ya hemos charlado bastante sobre la película. Yo quería decir Sé algo. que me queda... Sí, ¿quién? Soy Flora. No sé si me... Hola, Flora, sí. Se te escucha despacito, pero a ver, sí. Bueno, lo que yo quería comentar es como ancestral la lucha entre los italianos del norte y los italianos del sur. Porque, bueno,
que el sur de Italia es de influencia griega y el norte es de influencia germánica, y tienen como otra cosmogonía, ¿no? Otra manera de ver la vida. Y los griegos han sido de una cultura increíble, pero no eran buenos defensores. Han sido invadidos por los turcos y por varios, y la cultura griega, los monumentos, las columnas, están en otros museos que no son los griegos. Es un pueblo muy sufrido, y pero de una gran cultura. Por ejemplo, el alfabeto griego es anterior al latino, y el 80% de las palabras que utilizamos son de etimología griega. Por ejemplo, Nápoles quiere decir nao polis, nueva polis. Y la tarantela es de origen griego. Eso quería decir. Sí, y algo más, ahora me viene a la memoria algo, si alguno ha estado en Sicilia, hay una ciudad que se llama Agrigento, donde parece que vos, ¿sí? Que parece que vos estás en Grecia, porque hay todos los monumentos son griegos, los claro, tal son cual. griegos, que son como el circo romano famoso de Roma, el Coliseo, están en el sur de Italia. Y en Grecia, en toda población, por más pequeña que sea, hay un teatro, un anfiteatro griego. El teatro es de origen griego, por lo menos en la cultura occidental, porque en la cultura oriental también tiene su origen el teatro, ¿no? Y bueno, yo había escrito ahí lo que nosotros llamamos drama, como algo negativo, que lo homologamos a la tragedia. En realidad el drama es la acción. Después, es una tragedia cuando muere el héroe, porque esa es lo que sucede, y es una comedia cuando es burlesco o trata otros temas. Bueno, algo que yo no comenté. Sí, Roberto. Exactamente. No, decía, para cerrar, algo que no comenté es que el director de la película, Konduros, Nikos Konduros, estuvo exiliado durante la Guerra Civil griega. En realidad estuvo exiliado. Fue deportado, estuvo prisionero en la isla de Macrónisos, ¿sí? Donde llevaban digamos, se la utilizó durante aquellos años como lugar de deportación de prisioneros políticos. Sería la isla Martín García de la Argentina. Como la isla Martín García de la Argentina. Konduros era de izquierdas y bueno, cerca de los 30 años decidió dedicarse al cine. Pero, es decir, lo digo en el sentido de entender también esta influencia del neorrealismo italiano en su película, en la que vimos, o esta intención de mostrar un poco el contexto social griego de aquellos años, ¿no? Nada más. El aporte importante, perdón, sí, digo, el aporte importante sobre el tema de la postura política de Konduros la trajo Mónica, que ella contó el tema de que estuvo preso y nos dio un aporte más a los que habíamos visto que la película tiene también obviamente componentes políticos. Aide creo que lo comentó. Creí que Mónica, perdón, porque no veo a todos. Mónica preguntó lo de los globos, creo, ¿no? Perdón, entonces me capaz que me equivoco. Sí, yo pensé que era Mónica. No, y después comenté también lo de la parte política. Sí. Gracias. Sí, Noemí.
No, eso nada más, que fue muy interesante el comentario de Mónica, que luego fue ampliado por Gustavo y que nos dio una información para complementar lo que en principio algunos habíamos dicho, de que la película tiene componentes políticos e ideológicos, sí. Entonces, con esa información lo pudimos ampliar. Bueno, y también quería agregar que Volonté hizo un interesantísimo personaje que fue Vanzetti en la película Sacco y Vanzetti. Me gustó muchísimo su trabajo allí. Bueno, todo lo que hizo lo hizo bien, un actorazo realmente. Ah, también otra cosa quiero agregar que no tiene que ver con nada de lo que hablamos, que hay un festival en este momento que es para mí un festival querido, amado, que es el Basofi, el festival que como contrapropuesta Peña y Manes crearon como contrapropuesta al Bafisi, donde ellos presentan rarezas. Hay mucho material que es rarísimo y películas de clase Z, pero en esa mezcolanza que trae Fernando a propósito, hay mucho material excelente, o sea que hay que verlo el Basofi. Y me da mucha risa porque el que presenta en este periodo se llama Basofi de Oxford. Muy actual el título del Basofi. Y yo el otro día vi una película en la noche que se llama Terror en el Transiberiano, que trabajan dos actores emblemáticos de las películas de misterio y de terror de inglés, que son Christopher Lee y el otro, ¿cómo se llama? Cushing. Peter Cushing. ¿Cómo se llama? Eso. Trabajan ellos dos en una situación de terror en el tren, en el Transiberiano, y también trabajan actores nuestros, como Alberto de Mendoza y Jorge Rigó. Y Alberto de Mendoza compone un personaje que es como un monje que se parece mucho a Rasputín, tiene esa estética con los ojos encendidos en fuego. Es una película menor, pero realmente tiene esa curiosidad de esos actores ingleses del género y la incorporación, porque fue una coproducción con España. Bueno, vi eso y vi otras películas que me interesaron. Ayer vieron The Innocents, una película inglesa con Deborah Kerr de terror, también buenísima. Y mezcla Fernando, porque también entre película y película pone musicales con música nuestra del Club del Clan, de Sandro, porque dice que quiere que estemos alegres y bailemos. Pero en la primera etapa de este año, cuando comenzó la pandemia, que Fernando presentó el primer Basofi del año, mostró joyas realmente. Yo encontré películas ahí que no están en ninguna parte, así que yo les recomiendo que entren a ver el programa y se fijen si les interesan los géneros o que investiguen sobre la película y vean, porque él muestra cosas muy interesantes de Dreyer, por ejemplo, películas que no hemos conocido. En un momento mostró La novia de Glomdal, que es una maravilla, películas mudas, películas de cine negro o películas de, bueno, de todos los géneros, pero yo quiero mucho al Basofi. Me gusta, discrimino lo que me interesa y realmente he visto cosas insólitas, así que fíjense la manera que tienen que ingresar, porque hay que suscribirse a YouTube, pero vale la pena, y además me divierto mucho con las de clase Z que él incorpora, porque son realmente fantásticas. Mucho western. Se quedó congelada, Noemí. ¿Nos escuchás, Noemí? Bueno, sobre lo que comentaba, sí, The Innocents es seguramente la mejor adaptación que se ha hecho de otra vuelta de tuerca de Henry James en el cine. Nosotros también la vimos en años anteriores, con Deborah Kerr, dirigida por Jack Clayton. Y la otra película que comentaba, Pánico en el Transiberiano, o Horror Express, que fue su otro título, sí, es una de esas producciones internacionales
de terror, dirigida por un español, me acuerdo, Eugenio Martín, y con los protagónicos de Peter Cushing y Christopher Lee, pavada de símbolos del cine de terror. Y trabajaba también Alberto de Mendoza. Es una película muy peculiar, pero bueno, una típica producción internacional de aquellos años, de la década del 70. Lo que me quise acordar y no me pude acordar ahora es el título de la película de Jean-Marie Volonté, que había mencionado, que es cierto, Gustavo, que vimos no hace mucho, el año pasado, creo que fue el anteaño, pero no la pude encontrar, no me acuerdo ahora cuál es el título. Ya, si me acuerdo en un momento, pero bueno, vamos a estar extendiendo esto para que yo me acuerde el título de una película. Si les parece, cerramos acá. Quiero agregar algo que me encantó, para que quede de cierre a lo mejor un poco más a la mezcolanza que muy bien contó Noemí. El baile, el tango griego me pareció genial porque era una sátira al tango, la cara que ponían los personajes, impresionante, cómo lo llevaron. Y después la rumbera, tocando los timbales y después largando los timbales, y me voy a bailar como las rumberas del Caribe. Bueno, me hizo acordar, yo tengo unos cuantos años, tanto a Blanquita Amaro, disculpe los años que estoy diciendo, o a Melita Vargas, porque era una cosa impresionante cómo bailaba, que nada que ver con el lugar, porque de repente dejaba de bailar y aparecía el boogie boogie, como estuvieron contando, que todo era, digamos, dentro de la tradición griega. Me pareció muy gracioso y cómo todos los personajes se arriesgaban a bailar algo que a lo mejor no conocían bien. Bueno, nada más, con esto me despido porque me encantó este momento y hoy estuvimos dando vuelta, como decía Juani, por mucho cine hemos aprendido un montón. Yo aprendí un montón porque no soy muy ducha en todo esto y me encanta cómo hablamos, cómo hablan todos, y bueno, tengo la oportunidad también un poquito también de comentarles algo. Muchos besitos y que pasen un lindo fin de semana. Y para cerrar, una buena noticia para Gustavo y también para Roberto, porque vi con la película, esa que les comentaba de Jean-Marie Volonté, que vimos hace un tiempo, es A cada uno lo suyo, también dirigida por Elio Petri, que trabajó con Volonté en Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha. Es de 1967, y atención Roberto, junto a Jean-Marie Volonté, el protagónico es de, sí, Irene Papas. No sé si Roberto está todavía como para alegrarse, pero nos vemos el sábado que viene. Perfecto. Ahí está. Buenísimo. Bueno, estén atentos, le paso la nueva película entre hoy y mañana. Gracias, Juan, y buen fin de... Gracias, buen fin de semana.